Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la clase. Esta vez vamos a tratar de la segunda parte de la segunda categoría de factores de influencia a la conducta del los factores sociales. La semana pasada ya hemos terminado la parte de factores psicológicos con la teoría, bueno, la categorización de Philip Kotler y de Armstrong, que lo divide en 5 factores principales: motivación, percepción, aprendizaje, actitud, personalidad. Hoy vamos a hablar de factores sociales, con 3 principales categorías: la clase social, los grupos de referencia, la familia y el hogar. La parte de clase social es la más importante en los factores sociales. Entonces, vamos a insistir sobre todo sobre esto. Entonces, es la parte más importante que tienen que entender hoy. Uh, entonces, para empezar, la clase social. Entonces, si hay un punto en particular que tienen que recordar hoy, es que una clase social no es un nivel de ingreso. Formar parte de una clase social, por ejemplo, baja, no quiere decir tener un ingreso bajo. Tienen que entender esta distinción. Entonces, la clase social es una terminología de sociología, ¿ok? Y es algo antiguo, pero digamos que la definición moderna y el sentido moderno que le damos a la clase social se lo debemos principalmente a Karl Marx. Y hay otros sociólogos y economistas del final del siglo XIX y siglo XX, obviamente. Pero Karl Marx es el que revolucionó la percepción de la clase social. Karl Marx, supongo que muchos de ustedes lo conocen por sus trabajos políticos, ¿no? Sobre todo, como muchos lo definen como el padre del socialismo y del comunismo, con otros filósofos de esta época con quien trabajo. Pero sobre todo, Karl Marx es un historiador, es un periodista y es un economista sociólogo, ¿no? Esto finalmente es interesante su trabajo. Entonces, Karl Marx lo que nos explica es una nueva manera de percibir el capital, el trabajo y la entre el individuo como fuerza de trabajo con la sociedad. Para Karl Marx, la clase social, aquí les pongo un resumen de su definición, es un conjunto, la clase social es un conjunto de personas con los mismos intereses económicos. Karl Marx no nos dice que es la gente que gana lo mismo, tiene los mismos niveles de ingresos. No, nos dice es un conjunto de personas con los mismos intereses económicos, como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Entonces, para entender esta definición con 2 ejemplos muy sencillos. Para Karl Marx, ser de la clase social alta no quiere decir ser rico. Y ser de la clase social baja no quiere decir ser pobre. Obviamente está relacionado, ¿no? En la clase social baja hay sobre todo gente pobre y en la clase social rica, alta, perdón, hay sobre todo gente rica. Pero un obrero, para Karl Marx, es una clase social. Es toda la gente que recibe órdenes, que no tiene, por ejemplo, un capital fuerte y se relacionan de la misma manera con la empresa. Eso es un obrero, por ejemplo. Y lo que Karl Marx a menudo llama los capitalistas, los jefes, los que poseen las empresas, eso puede ser la clase social alta. ¿Okay? Obviamente tienen dinero, pero lo importante de entender es que la clase social alta, la gente que forma parte de esta clase social se relaciona de la misma manera con los medios de producción. No quiere decir que tienen dinero, quiere decir que poseen los medios de producción. Esto es la clase social alta según Marx, obviamente. ¿Ok? Entonces, eso es solo un ejemplo. Obviamente, la definición de las clases sociales de Marx es un poco antiguada. ¿Ok? Ya pasaron más filósofos, más economistas que afinaron, modificaron, sobre todo a lo largo del siglo XX, las teorías de Marx. Entonces, otra definición de la clase social, por ejemplo, es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparte una característica común que los vincula social y económicamente. Esto es una definición más moderna que supongo que muchos de ustedes entienden. Una clase social es una estratificación. Una estratificación quiere decir una jerarquía. La clase social alta, por ejemplo, está arriba, por eso se llama alta, y la de abajo es la clase social baja. Esto implica en el subconsciente
colectivo que los pobres son inferiores y los ricos son superiores. No les explico que no estoy diciendo que yo creo en eso ni que ustedes piensan eso. Nada más que esta forma de explicar la clase social obviamente crea un sentimiento de jerarquía en la sociedad, dependiendo del dinero que uno tiene o no tiene. Y es exactamente lo que hoy quiero que entiendan. El dinero no es la característica única para formar parte de una clase social. La gente pobre no a fuerza es la clase social baja y la gente rica no a fuerza es la clase social alta. Aquí, más adelante en esta diapositiva, les voy a hablar de un señor que se llama Bourdieu, que es un francés. Pero Bourdieu nos habla de lo que él llama el capital social, y es una noción mucho más interesante para esta clase. El capital social, según Bourdieu, es la acumulación de recursos reales o potenciales que están unidos a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. Suena un poco complicado, hay muchas palabras, etc., pero en realidad es muy fácil de entender. Los hijos de las clases sociales altas siguen formando parte de la clase social alta. ¿Por qué? Porque los papás les transmiten un capital social, es lo que Bourdieu llama un capital social. Entonces, alguien que tuvo padres ricos, capacitados, con una buena educación, va a educar a sus hijos de la misma manera y va a dar, por ejemplo, una buena educación a sus hijos. Y aunque esos hijos no tengan mucho dinero cuando sean adultos, siguen siendo parte de la clase social alta. ¿Por qué? Porque tienen los códigos de los ricos, una educación de ricos, etcétera. Tuvieron acceso a libros cuando eran pequeños, viajaron, aprendieron el inglés o el francés, etcétera. En cambio, un niño que crece en una familia de baja, pobre, vamos a decir. Los padres a lo mejor no van a tener una buena educación, no van a tener acceso a literatura, libros, no van a hablar otros idiomas, no van a haber viajado. Entonces, no van a transmitir a sus hijos todo este capital social, este conocimiento, ¿no? Y aunque los niños de la clase social baja ganen más dinero en el futuro, por ejemplo, porque tienen un buen trabajo, porque tienen una empresa exitosa, etcétera, no a fuerza van a formar parte de lo que llamamos una clase social alta, porque no van a tener el capital social. El capital social se tarda varias generaciones en pasarse. Sé que hoy no estamos en clase de sociología, y aparte no soy un profesor de sociología de todas formas, pero tienen que entender esto. Ser rico no es clase social alta a fuerza y ser pobre no es clase social baja. Y me van a decir que tiene que ver con el consumo. Pues tiene todo que ver con el consumo. Entonces, aquí les voy a dar un esquema útil en mercadotecnia que usamos para clasificar las clases sociales. Entonces, es el modelo de 5 clases sociales que está hecho por Coleman y Rainwater, que significa que la gente por educación, ocupación y tipo de barrio en el que reside, podemos entender más o menos la clase social en la que pertenece, a la cual pertenece. Entonces, la más alta, la clase alta, más o menos el 2% de la población en Estados Unidos. Los datos que voy a dar hoy son los datos de Estados Unidos, que es un mercado siempre muy interesante en mercadotecnia. ¿Por qué? Porque es uno de los más avanzados. ¿Okay? Entonces, muchas cosas que podemos estudiar sobre el mercado y la segmentación estadounidense es muy interesante también, por ejemplo, para México, ¿no? Porque podemos proyectar el mercado mexicano a medio o largo plazo, se va a convertir como el mercado estadounidense. Entonces, el 2% de la población, más o menos, lo dividimos en 2 grupos principales. Las viejas familias socialmente prominentes, que tienen una riqueza heredada, o sea, que llevan generaciones y generaciones acumulando dinero, porque, por ejemplo, el abuelo tenía una empresa exitosa, lo va a pasar a su hijo y lo nieto, y etcétera, etcétera, y la empresa va a seguir creciendo, y entonces generación tras generación heredamos un capital que sigue creciendo, ¿no? A lo largo de las generaciones. O otro nivel, otro tipo de clase social alta, los ejecutivos de empresas que llamamos nuevos ricos, propietarios de grandes negocios y profesionales, los que se acaban de hacer ricos, ¿ok?
Estos tienen un modo de vida, un modo de vida un poco más de apantallar, ¿no? O sea, muchos de ustedes saben a qué me refiero. Cancún, tenemos mucho eso, porque sé que tengo muchos alumnos de Cancún, yo me ubiqué en Cancún, o en México también, en la Ciudad de México, saben que hay varios muy exclusivos, nuevos, con casas enormes y esto. Aquí vamos lo que llamamos los nuevos ricos. Viven en barrios exclusivos y favorecen las tiendas exclusivas, compran bienes y servicios costosos, pero no lo exhiben conspicuamente su riqueza, ¿ok? Tratan de ser más discretos, aunque sí consumen productos de lujo. Categoría, la clase media alta. Cerca del 12% de la población abarca a hombres de negocio y profesionales moderadamente exitosos, así como a propietarios de empresas medianas, bien educados, tienen un gran deseo de éxito y presionan a sus hijos para que tengan un buen desempeño. ¿Por qué hacen esto? Porque aspiran a pasarse a la clase alta, la de todo arriba, con ricos ricos, ¿no? Sus compras son más notorias que las de clase alta. Viven muy bien, pertenecen a clubes privados, apoyan las artes, diversas causas sociales, consumen de vez en cuando servicios y productos de lujo, pero no es su consumo de a diario como lo puede ser la de la clase alta. ¿Ok? Entonces, la clase media alta tiene acceso a ciertos, por ejemplo, vinos o coñacs de excepción, pero no pueden o no van a comprar eso todo el tiempo. Nada más que va a ser como de vez en cuando para darse un gusto, etcétera. Pero sí es gente exitosa. La clase media baja, alrededor del 30%, del 32% de la población, compuesta por oficinistas, la mayoría de los vendedores, maestros técnicos y propietarios de pequeños negocios, ¿ok? Bueno, ya saben a qué me refiero. Después, la clase media baja, la clase baja alta. Cerca del 38% es la clase trabajadora del sector obrero, ¿ok? Y por fin, la clase baja, o sea, es la gente, 16% de la población, donde podemos ver inmigrantes no asimilados, la gente que con frecuencia depende de los organismos de bienestar, que no tienen trabajo, que tienen muchos hijos, etcétera. O sea, la gente que más le cuesta consumir. Tienen escasa educación y bajos ingresos y viven en casas y barrios inferiores al estándar. Tienden a no tener muchas oportunidades, por lo tanto se enfocan en el presente. Ahora solo estoy leyendo, bueno. Ok, esta clasificación de Coleman es muy interesante, nos permite un poco organizar las ideas. La van a leer con más calma, van a leer las características que yo les pongo aquí, el barrio, el nivel de ingreso, el nivel de educación, los hijos, los padres, etc. Pero lo que tienen que entender es que cada clase media, por sus características, no se comporta de la misma manera al comprar un producto o un servicio. Y no tiene que ver solo, por ejemplo, con el nivel de ingreso. Voy a darles un ejemplo. El arte. Tener obras de arte en su casa no tiene que ver únicamente con el dinero. Tiene que ver con la educación que uno recibe. Entonces, pueden ver con, por ejemplo, jóvenes que vienen de las clases altas, pero que todavía no llegan al nivel de ingreso de sus padres, van a consumir arte de manera cara, ¿ok? O sea, obras de arte que pueden costar de, no sé, $1,000 a $10,000 o más, aunque no forman parte de la clase más alta. Y lo hacen porque dentro de su educación, la relación al arte es muy peculiar, ¿ok? En cambio, alguien que viene de la clase baja y que subió en la jerarquía de las clases sociales, no va a consumir arte. A pesar de que tenga el dinero, porque no es un consumo que va a haber necesario. ¿Ok? Entonces, sé que estoy repitiendo un poco todo lo mismo, pero es muy importante que entiendan eso. El cliente, el consumidor, la clase social de la cual proviene, cambia su comportamiento de consumo. ¿Y qué creen? Que, por ejemplo, en el turismo, o en los hoteles, o en los restaurantes, etcétera, esto es muy importante. Vamos a tomar el ejemplo de un restaurante, ¿ok? Un restaurante caro, para que entiendan. Alguien que, por ejemplo, fue educado a apreciar vinos, que nació en una familia donde los padres compraron vinos caros y acostumbraron a sus hijos a consumir vinos caros. Si se va a un restaurante caro, va a querer tomar un vino caro.
Y no es solo un problema de dinero, es porque le da gusto poder consumir algo de este tenor. ¿Ok? En cambio, alguien que viene de una familia más humilde, pero que tuvo éxito, no va a entender por qué gastaría tanto y no piensa que vale la pena. Entonces ven que no es solo un problema de dinero, porque aquí les hablo de dos personas que tienen el mismo nivel de dinero, pero que no van a consumir de la misma manera, nada más porque no recibieron la misma educación, obviamente, y también porque no vinieron de la misma clase social. ¿Ok? Entonces, creo que ya le di la vuelta al concepto, clase social diferente del dinero. ¿Ok? Punto 2. Los grupos de referencia. Un tema muy de moda últimamente, o sea, desde hace 5 o 7 años, con los famosos influencers. Ya les platiqué un poco de los influencers o de los influenciadores. Los grupos de referencia son grupos con los cuales el consumidor se compara o se asocia. Los grupos de referencia son como líderes de opinión. Un líder de opinión es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos. Los influencers, los grupos de referencia, los influencers forman parte de los grupos de referencia. Por ejemplo, miren, voy a hablar de mi caso personal, me encanta la foto, o sea, tomo fotos. Tengo cámaras grandes, tengo material también para mi trabajo, obviamente en la mercadotecnia. Tengo bastante material de grabación y hay, por ejemplo, fotógrafos muy famosos que yo respeto mucho. Y para mí son referencias, esos fotógrafos muy famosos. Los sigo en Instagram, por ejemplo. Son fotógrafos que trabajan, por ejemplo, para National Geographic, ¿no? Como respeto mucho su trabajo de ellos, voy a ver qué tipo de material tienen y obviamente yo voy a querer consumir de la misma manera y comprar el mismo tipo de material. ¿Por qué? Porque me digo, este profesional hace un trabajo increíble y tiene este material. Entonces, seguramente él sabe muy bien qué tipo de material yo debería de comprar, porque si él compra eso para él, probablemente me sirve también para mí. Y esto es así que los grupos de referencia influencian al mercado. Entonces, hay dos tipos de grupos de referencia, los primarios, los secundarios, ¿ok? Las personas con las cuales estamos en contacto diariamente, la familia, los amigos, los vecinos, el roommate, bueno, o sea, gente que vemos todos los días y que tienen una fuerte influencia sobre nosotros y gente en los cuales confiamos, ¿ok? Y los grupos de referencia secundarios son las personas que vemos de vez en cuando y con las cuales tenemos relaciones más formales. Por ejemplo, el profesor, un colega, no sé, el entrenador de un club de fútbol o de un club de deporte, etc. Esta gente le tenemos confianza, una confianza más limitada, pero lidiamos con ellos muy a menudo y respetamos su opinión, pero bueno, no tienen tanta influencia como los de referencia primario, ¿ok? Aparte, les pongo dos otros grupos de referencia, solo para que entiendan. Los grupos aspiracionales y los grupos disociativos, ¿ok? Es para que entiendan que podemos clasificar los grupos de referencia. Entonces, un grupo aspiracional es un grupo de personas que vemos de manera aspiracional. Quiere decir que nos queremos parecer a ellos. Por ejemplo, el fotógrafo, el fotógrafo que respeto mucho, que les di el ejemplo de National Geographic, es aspiracional para mí, porque yo aspiro a ser tan buen fotógrafo como él. No llego a este nivel todavía, pero pronto. Entonces, para mí, el trabajo de este señor es aspiracional. Por ejemplo, los músicos, los que van a querer comprar material para música, una guitarra, o sea, van a admirar un músico en particular y querer equiparse y comprar los mismos productos que este músico. Por ejemplo, bueno, yo no toco guitarra, pero mi mejor amigo toca mucha guitarra y le gusta mucho Jimi Hendrix, para decir a alguien, o le gusta mucho, no sé, Metallica o a quien quiera, no importa. Entonces, él va a querer adquirir el mismo tipo de producto porque para él, Metallica o Jimi Hendrix son influencers, son grupos de referencia, son grupos aspiracionales. En cambio, los grupos disociativos es todo al revés. Es la gente que no queremos imitar y que vamos a tratar de alejarnos lo más posible. Por ejemplo, en periodos, acabamos de pasar las elecciones en Estados Unidos y bueno, supongo que ustedes vieron que el país en Estados Unidos tiene muchas controversias alrededor sobre todo de Donald Trump, del personaje que es Donald Trump. Entonces, la gente que vota a la izquierda, que está en contra de Donald Trump, consume, o sea, son estudios que tenemos, ahí lo sabemos, consume
de manera disociativa con Donald Trump. Quiere decir que van a querer rechazar al Donald Trump. ¿Ok? Y al revés, los que apoyan a Donald Trump quieren rechazar a los demócratas y van a consumir de manera disociativa con los demócratas. O sea, es un ejemplo político para cambiar un poco de ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es un influencer. Finalmente, no es tan complicado. Por fin, punto 3, la familia y el hogar. Una familia es un grupo de 2 o más personas unidas por lazos de sangre, matrimonio o adopción que viven juntas en un hogar. Entonces, aquí les viene qué es una familia y qué es un hogar. Entonces, una familia es un grupo de 2 o más personas ligados por lazos de sangre, matrimonio o adopción. Ok. Y la familia vive en un hogar. Entonces, un hogar es una familia. Casi siempre. ¿Ah? Hay hogares multifamiliares, no es tan común, pero sí existen. Durante sus vidas, muchas personas pertenecen por lo menos a 2 familias, la de los padres y la de la pareja con los hijos que llegan. ¿Ok? Entonces, el comportamiento de compra está influenciado por esas 2 familias. Mire, por ejemplo, yo ya no vivo obviamente con mis padres desde muchos años, pero sigo haciendo caso a mis padres para ciertos consumos. Por ejemplo, para un coche, para arreglar mis motos o mis coches, voy a hablar con mi padre y pedirle consejos para toda la parte de mecánica, porque él sabe más de mecánica que yo y respeto su opinión. ¿Ven? Como la familia y el hogar entra como influencia de consumo. En cambio, la nueva familia de consumo va a lidiar con otros temas, con otras compras, sobre todo si tienen una pareja y si están casados, porque comparten el dinero y comparten los gastos. Es obviamente la pareja, el esposo o la esposa, pues obviamente hay que tomarlo o tomarla en cuenta para los gastos y el consumo. Entonces, en este caso tenemos que saber quién influye en la decisión de compra, quién toma la decisión de compra, quién hace la compra real y quién usa el producto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros como mercadólogos, si queremos entender el comportamiento y conducta, tenemos que saber quién en el hogar está responsable de las compras. Por ejemplo, para las compras de todos los días, para la cocina, para los productos domésticos de higiene, de comida, etcétera, todavía hoy en día la madre de familia o la mujer o la ama de casa es el target principal que tenemos que alcanzar. Si, por ejemplo, nosotros vendemos, no sé, cloro, si tenemos una empresa de cloro, tenemos a lo mejor que hacer una mercadotecnia dirigida hacia la mujer, al ama de casa o a la madre. No quiere decir que no hay esposos que compren cloro, no, pero quiere decir que en promedio, según los estudios que tenemos hasta hoy a la fecha, la mujer en el hogar es más probable que se encargue de esas compras. En cambio, si queremos vender un coche para la familia, bueno, o sea, es un ejemplo un poco específico porque hay coches que sí, coches que no, pero pues a menudo el esposo es el que hace toda la investigación de coches. Entonces tenemos a lo mejor que hablarle más a los hombres. Pero en el caso de un coche para una familia, aunque el hombre sea el que va a investigar, la esposa a menudo valida la compra. Entonces, si la esposa no está de acuerdo, no se hace la compra. Entonces, ven, es un poco complicado. No vamos a entrar en el detalle de eso hoy porque pues, nosotros vamos a dedicarnos más al turismo. Pero por ejemplo, para comprar un coche grande, para llevar a los niños a la escuela o un coche familiar, ¿no? Por ejemplo, un Escape o, ¿sabes? Coches grandes, camionetotas, etcétera. Aunque el esposo vaya a ir a ver las marcas, el motor, las condiciones de servicio, de mantenimiento y esto, finalmente la esposa va a autorizar sí o no la compra, porque es a lo mejor la que más lo va a usar. ¿Ok? Entonces, cada producto tiene también una conducta de consumidor diferente. Para el turismo, a menudo depende mucho del ciclo de vida del consumo. Entonces, veremos eso un poco más adelante. Pero si hay hijos o no, si llevan muchos años de casados o no, etcétera, la conducta de consumidor cambia. Entonces, veremos esto un poco más adelante, pero es importante que ya lo tengan en la mente. Ok, aquí les dejo un ejemplo para que entiendan. Con los niños de 4 a 12 años influyen en más de 600 millones de compras en la familia y en realidad gastan hasta 35 mil millones al año de su propio dinero. Este dato yo no lo sabía, lo aprendí preparando esta clase, que
cuánto representaba el dinero propio de los niños que les dan la familia para sus gastos. Entonces, aquí ven, los niños obviamente no son los que deciden de las compras, pero los influencian. Por ejemplo, las cereales que una madre va a gastar, va a comprar para sus hijos. El niño es el que finalmente influye la compra, ¿ok? Entonces, ven cómo el hogar y la familia influyen sobre las compras y el consumo de la familia, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo obvio, pero pues tienen que aplicar esto. Entonces, hoy es todo para hoy. Eran los factores sociales y pues se los tienen que aprender para esta semana. Y al rato voy a subir la parte siguiente. Hasta luego.